La bioética clínica es importante, no solamente porque es una norma, son conjunto de principios que regulan la conducta de los profesionales de la salud. ¿Qué significa? Conjunto digamos, de principios que orientan cómo debemos de actuar cuando atendemos a los pacientes, ya cuando estamos frente a nuestro paciente. Básicamente es eso. Y habida cuenta que digamos, es un tema absolutamente importante, es por ello que el código de ética del Colegio de Médicos, de obstetras, de enfermeras, de odontólogos, de químicos farmacéuticos recoge digamos, este artículo en todos, sin excepción, ¿ya? Todos los, digamos, profesionales o el código de ética de todas las profesiones médicas recoge digamos, este artículo y dice textualmente en todos lo mismo, ¿ya? Y por ejemplo, en el Código de Ética del Colegio de Obstetras, ¿qué dice en en el título 1, numeral 7? Dice, principios bioéticos, dice, ¿no? Principios bioéticos. La obstetra textualmente dice, debe respetar los principios bioéticos, ¿ya? Entonces, se supone que un conjunto de principios es un conjunto de... Un principio es una máxima de interpretación. ¿Qué significa? Digamos, es es una preposición, un concepto que siempre tenemos que considerarlo, ¿ya? Entonces, estos conceptos, estas, digamos, obligaciones de carácter bioética siempre tienen que considerarse cuando uno realiza una prestación sanitaria, ¿ya? ¿Qué ocurre si yo no observo, si yo no respeto, si yo no cumplo con los principios de la bioética? Genera responsabilidad ética. O sea, el código, el colegio de obstetras, el de médicos, el de enfermeras, te va a quejar por una infracción al código de ética y te puede sancionar por con una amonestación, con una suspensión, con una multa o lo que corresponda, ¿ya? Y por eso es importante tener en cuestión este tema. Entonces, una de las causales por las cuales el colegio te puede sancionar cuando estemos colegiados es porque no observas los principios de la bioética, o sea, porque no respetas, por eso acá dice, ¿no? Respetar. Debe respetar los principios de la bioética. Entonces, los principios de la bioética clínica, porque hay bioética social, hay bioética ambiental, básicamente eso, ¿ya? Entonces, pero en medicina o en ciencias médicas se aplica la bioética clínica. Hay una bioética social, como he dicho, hay una bioética ambiental. Muy bien, la bioética clínica tiene básicamente estos 4 principios que va a venir sí o sí en el examen, ¿ya? Autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, ¿ya? Entonces, esos son los 4 principios de la bioética clínica. Son principios que debemos de respetar, debemos de observar durante las prestaciones sanitarias. La autonomía está relacionada con la autonomía del paciente. El paciente debe de autodeterminarse. ¿Qué significa? Él o la paciente en el ejercicio de su libertad es libre en aceptar o no un tratamiento, en aceptar o no un procedimiento diagnóstico, en aceptar o no una medicación. No le podemos obligar a un paciente que tome sus pastillas. No podemos. O sea, no podemos abrir la boca y, digamos, y meterle las medicinas y con eso, o sea, eso no es posible. Ya no podemos hospitalizarlo a un paciente contra su voluntad. No podemos, ¿cómo se llama? Operarlo a un paciente contra su voluntad. Eso es un principio de la bioética, ¿ya? No podemos esterilizarlo a una paciente contra su voluntad. ¿Se acuerdan de las esterilizaciones forzadas? Es un problema de la época del gobierno de Fujimori. Entonces, cuando no necesariamente tiene que ser a la fuerza, sino cuando hacemos caer en error al paciente, o sea, no damos la información suficiente y el paciente, creyendo que es así, acepta. Pero esa creencia, digamos, ese concepto o esa aceptación está sustentado en una información incompleta. El paciente te puede decir sí, pero porque no has dicho todo, ¿no? Imagínate alguien, por ejemplo, que quiere operarse, por ejemplo, quiere hacerse una lipoplastía, ¿no? Quiere hacerse una lipoaspiración o liposucción.
¿qué es lo que normalmente decimos los profesionales de salud? Mira, vas a quedar así, bonito, o sea, con esta figura, y todo lo positivo usualmente le decimos, pero nunca le decimos la parte negativa, ¿no? Mira, puedes terminar con una cicatriz, puedes terminar con infecciones, puedes terminar, no sé, o sea, en una sala de necropsia de la morgue central de Lima, no se dice eso. Y entonces, cuando solamente se dice las cosas positivas, los beneficios que genera un procedimiento, el paciente toma una decisión solamente con esa información positiva que se le proporciona, ¿ya? Entonces, cuando uno habla, conversa con el paciente, dice todas las cosas positivas, ¿no? Y al momento de hacer firmar el consentimiento en letra chiquita por ahí abajo, dice, mira, puedes terminar en una sala de necropsia de la morgue central de Lima porque hay riesgo de que se te puede perforar el, no sé, que te podemos perforar el hígado, podemos perforar la aorta, que te podemos perforar el intestino. Esas cosas nadie lo dice. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando a un paciente solamente se otorga una información de carácter positivo, es decir, beneficios, evidentemente, con esa información se genera un esquema mental, una idea. Al formarse una idea, en base a esa idea, ¿cómo se llama? Acepta, ¿no? Recuerden que se llama acto volitivo. Seguramente cuando ustedes han llevado psicología, psicología médica o psicopatología, han visto cómo se genera la voluntad, ¿no? O sea, la voluntad es la expresión, ¿no es cierto? La expresión de aceptación o no aceptación, en este caso de aceptación. Voluntaria y libremente acepta someterse a una cirugía. Muy bien. Pero esa voluntad empieza con una idea, ya primero que empieza con una idea, ¿ya? Y entonces esa idea de, mira, me voy a someter a una cirugía plástica, ¿no? Entonces hay una idea. Entonces, el paciente o los pacientes van analizando, va donde el médico o el profesional de la salud y el médico y el profesional de la salud dice, mira, estas son las ventajas. Y le dice todas las ventajas. Y entonces con eso confirma y decide hacerse la lipoaspiración. Una vez decidido, va a hacer las operaciones para que hagan ¿cómo se llama? La cirugía plástica. Pero otra vuelta, la decisión que toma el paciente, sea cual sea, es solamente sobre la información positiva que usualmente le proporciona un profesional de la salud. Casi nunca o muy pocas veces le decimos a nuestros pacientes todas las cosas negativas de un procedimiento. Solamente decimos las cosas positivas, ¿no? Si alguien por ahí hace la endoscopia, le dice, mire, esto sirve vamos a hacer una biopsia, el riesgo es así, pero nunca decimos, hoy pues, el midazolam que te administramos te puede causar, puedes ser alérgica. La exematosona que te ponen puede ser alérgica y puedes terminar en una sala de cuidados intensivos. Nada de esas cosas se dicen, ¿no? Entonces, eso es importante en relación a la autonomía, ¿ya? Para que exista autonomía, tiene que otorgarse toda la información relacionada con los beneficios y los riesgos que, que presenta o que tiene inherentemente un procedimiento médico. Muy bien, y así hay una serie de otros principios como la beneficencia, la no maleficencia y justicia que en su momento vamos a desarrollar en la próxima clase en extenso en qué consiste cada uno de ellos, ¿no? Entonces, como vemos, la bioética clínica es un tema, es un aspecto que sí o sí tenemos que tener en consideración cuando desarrollamos nuestras actividades. Si no respetamos, si no observamos, si no ponemos en cuestión, evidentemente, y si lo violamos estos principios, te va a generar una responsabilidad. Es una forma de mala práctica profesional. Entonces, pero es una forma de mala práctica ética, no mala praxis ética, ¿ya? Muy bien. Entonces, y vamos, ¿qué significa bioética? Desde sus orígenes, este conjunto de preocupaciones éticas, básicamente es la ética de la salud, ¿no? La bioética es la ética de la salud, la ética de la vida, ¿no? Ética de la vida. ¿Por qué? Porque recuerden que también hay ética ambiental, ¿no? Por ejemplo, el tema de la preservación del medio ambiente, ¿no? El uso, digamos, el uso digamos, cuidadoso del agua, ¿ya?
el uso cuidadoso de los, digamos, del alimento, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas cosas están relacionadas con la ética, ¿ya? Y también, perdón, con la bioética, pero la bioética medioambiental. Bioética medioambiental es, por ejemplo, capaz ustedes, algunos son madres o padres, consiste en ambientalmente, por ejemplo, cómo hacemos sostenible el medio ambiente. ¿Cómo hacemos que acá tus nietos sigan comiendo ceviche de, no sé, pues, ceviche de lenguado? ¿Cómo hacemos que el lenguado que tenemos en nuestro mar no se agote? Entonces, eso es bioética ambiental, ¿ya? ¿Qué significa? ¿Por qué bioética? ¿Por qué? Porque el consumo de los, digamos, de los recursos que nos provee la naturaleza tiene que hacerse de manera responsable, de manera sostenible. Entonces, y en ese caso estamos frente a la ética de la vida, o sea, ética de la vida ambiental, de la ética del, ¿cómo se llama? De la, de la biomasa, del medio ambiente que finalmente está formado por vida que nos rodea, ¿no? ¿Cómo hacemos que, por ejemplo, no sé, o sea, tantas cosas que, o sea, que mañana podemos seguir viviendo agua, digamos, saludable, ¿no? Jessica nos quiere decir algo. Jessica. Sí, profesor, buenas tardes. Sí, al respecto de lo que usted está comentando, por eso también hay unas normativas dentro de la pesca, donde hay tiempos de veda, ¿no? De diferentes Muy bien, especies muy para buen ejemplo. El justamente. tema de veda es muy buen ejemplo. Gracias, profesor. Ajá. Síganos comentando sobre la veda, Valderrama. Sí, eso justamente es para evitar que se acaben con los, o sea, con los, ya sea cualquier especie joven, ¿no? Dejar Ujú. el tiempo suficiente para que pueda volver a ver ese ciclo de reproducción y así no tengamos alguna pérdida de alguna especie. Exactamente, ¿no? Entonces, el tema de la bioética, eso es la bioética medioambiental, ¿no? O sea, cómo conservar el medio ambiente, el tema de la, digamos, del aire, la calidad de las aguas, la calidad, y no finalmente depredar también el medio ambiente, ¿no? Y como vemos, todo eso es conducta. Recuerden que ética es conducta, comportamiento, ¿no? Eso no se olviden. Ética significa conducta, comportamiento, costumbre, hábito. Entonces, habida cuenta que la ética es comportamiento, ¿cómo hacemos que nuestro comportamiento sea, digamos, coherente con la vida? ¿Cómo hacemos que con nuestro comportamiento sea concordante con la vida? La vida y la salud, a eso se refiere bioética, ¿no? Ética de la vida, vida, ética, comportamiento de la vida. Entonces, nosotros, evidentemente, responsablemente, en época de veda, no debemos consumir, por ejemplo, época veda de, no sé, a ver, de bonito, Cielo sí, creo, choro. veda, ¿eh? Hay veda de camarones, por ejemplo, ¿no? Entre diciembre y marzo, veda de camarones. Habida con cuenta que ética es comportamiento, ¿cómo hacemos con nuestro comportamiento, con la costumbre? ¿Cómo hacemos para que se preserve el camarón, por ejemplo? Entonces, la conducta que debemos de, digamos, de desarrollar es no consumir camarones en esa época. Entonces, eso se llama ser responsable. Ya eso es bioética ambiental. Eso es bioética ambiental, ¿no? En realidad, la bioética ambiental es súper amplio, entonces, más ven esa parte de los ambientalistas, ¿no? Pero en realidad debe ser para todos, ¿no? Todos, o sea, cualquier consumidor debería respetar, por ejemplo, el tema de la veda, que es muy buen ejemplo que pone Jessica, ¿no? Y así con cualquier otro, digamos, producto de la naturaleza, ¿no? Cómo vamos depredando a veces, talando los árboles, por ejemplo, ¿no? Y vamos terminando con los bosques que son los que finalmente nos proveen el oxígeno, ¿no? Y entonces, en algún momento, ese tema tenemos que tener tomar conciencia y nuestro conducta, nuestro comportamiento, cambiar poco a poco, o sea, sin afectar el tema del medio ambiente, ¿ya? El tema de la biótica social, por ejemplo, es el uso de los vehículos eléctricos, el uso de los vehículos, eh, ¿cómo se llama esto? De la bicicleta, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un comportamiento social que hace sostenible la sociedad
y también el medio ambiente, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es bioética social, ¿ya? Pero si bien es cierto, digamos, esos conceptos de bioética, tanto la social como ambiental, es inherente a toda persona, a todo ciudadano, a toda gente. Sin embargo, la bioética clínica, digamos que es más aplicable, más que aplicable, es exigible al profesional de la salud, ¿ya? Exigible al profesional de la salud. Entonces, la bioética es el conjunto de preocupaciones éticas, o sea, preocupaciones del comportamiento, preocupaciones del hábito, ¿ya? Sobre la práctica de la biomedicina y de la biotecnología, ¿no? De la biomedicina y la biotecnología. Es el que se designa con el término bioética, un término que se utilizó por primera vez en los títulos del libro de Potter, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este libro, básicamente, la bioética se conceptualiza como un puente hacia el futuro, ¿no? Básicamente es lo que les señalaba hace rato, ¿no? ¿Cómo hacemos que acá unos, no sé, los hijos de nuestros hijos sigan comiendo lo que decía, ¿no? Ceviche de mero morique, por ejemplo, ¿no? Que es una exquisitez, dice, pero para que vean, ¿no? Y entonces, eso es básicamente proyectarse al futuro. Por eso la bioética es un puente hacia el futuro. ¿Cómo hacer que de acá unos, no sé, de acá unos 100 años, tengamos la misma calidad de aire de lo que tenemos ahorita? A pesar de que está mal, pero, o sea, digamos, pretender eso, ¿no? Cómo vincularnos con el futuro, cómo tener un puente hacia el futuro. Eso es la bioética, ¿ya? Eso es la bioética. Es interesante, en realidad, la bioética es toda una ciencia. Bueno, a nivel mundial hay cursos, especialidades en bioética, maestrías en bioética, doctorados en bioética. ¿Por qué? Porque el tema de la sostenibilidad medioambiental, el tema de la sostenibilidad social, el tema de la convivencia social es una preocupación siempre de la humanidad, ¿ya? ¿Cómo hacemos que, por ejemplo, que tengamos una sociedad más justa, ¿no? Eso está relacionado con una bioética también. ¿Cómo hacemos que acá unos 20 años, digamos, sigamos viviendo en paz, ¿no? O sigamos viviendo en comunidad. Esas cosas son bioéticas sociales, esos temas. ¿Ya? Por eso la bioética habla sobre un puente hacia el futuro. Cómo proyectarnos hacia el futuro, ¿no? Nos proyectamos acá unos 100 años, no sé, pues, sin COVID, ¿no? Obviamente, ¿no? Sin otras pandemias, ¿no? ¿Cómo hacemos que la humanidad, probablemente sea un poco difícil no sufrir otras pandemias, pero tener la menor cantidad de pandemias posibles, ¿no? Eso es bioética, ya eso es bioética. Entonces, dice, la bioética es el estudio sistemático de la conducta humana. Es lo que le decía, ¿no? Bioética clínica. ¿Qué es la bioética? Ética es conducta humana, comportamiento, hábito de la persona, hábito del ser humano, de conducta humana. Realmente lo mismo, ¿no? Estudio sistemático de la conducta humana en el ámbito de las ciencias de la vida y de la salud. Ciencias de la vida como qué? Medio ambiente. Ciencias de la vida como qué? No sé, botánica, zoología, ese tipo de, digamos, de ciencias en la cual, digamos, se compromete el tema, la ictiología en relación a los peces, ¿no? Entonces, todo eso está relacionado con la bioética, ¿ya? Conducta humana respecto de la vida de los peces, conducta humana respecto de la vida de... ¿Qué animales, que es muy valioso, está en extinción? ¿Se acuerdan? A ver, animales o plantas. El árbol de la quina. El árbol de la quina que nos salvó de muchas enfermedades, como que, por ejemplo, el árbol de la quina fue la fuente de un medicamento, ¿no? La quinidina o la quinina, ¿no? ¿Para qué sirve la quinina? La primaquina, todo eso. ¿Se acuerdan? Para la malaria, ¿no? ¿Se acuerdan de para la malaria? ¿Ya? Entonces, como vemos, ciertamente deberíamos de preservar el medio ambiente para en el futuro, digamos, seguir estudiando las plantas y de ellas aislarlo, digamos, principios activos que puedan servir para combatir las enfermedades que se pueden presentar en el futuro, ¿no? Para combatir las enfermedades que se pueden... Supongamos que se viene una nueva pandemia, ¿no? En este caso ya por una bacteria, pero podemos tener
digamos, la cura o el tratamiento que puede encontrarse en una planta, ¿no? Puede encontrarse en una alga, ¿no? Entonces, esas cositas son importantes, ¿ya? Entonces, no debemos de depredar, desaparecer parte importante de nuestro medio ambiente. Ya, eso como, digamos, en relación a las ciencias de vida y la salud. Evidentemente, en el caso de la bioética clínica está relacionado con las ciencias de la salud también, ¿no? Analizados a la luz de los valores y principios morales. Como vemos, el tema de la bioética no es antigua, es más o menos, tiene 40 años y un poco más, ¿no? Del 78. Es la primera vez que surge este concepto de bioética, ya en 1978. Entonces, no es una ciencia antigua, es una ciencia nueva, pero ¿por qué es nueva? Porque básicamente en ese momento es que empiezan a, digamos, a desaparecer algunos, bueno, el ser humano toma conciencia en ese momento, digamos, cómo debemos preservar el medio ambiente y la tierra para efectos de seguir, digamos, gozando y seguir obteniendo los beneficios que nos ofrece la tierra, ¿ya? Entonces, por eso nace el concepto de la bioética. Y evidentemente, esta es una, digamos, una enseñanza de Jesús que está escrito en Mateo 7:12, y básicamente es eso también es bioética, ¿no? Y es parte de la bioética clínica, ¿ah? Porque tratad a los demás como queréis que ellos te tratasen, ¿no? O tratad a los demás como queréis que ellos traten a vosotros, dice, ¿no? Y entonces, eso en medicina es empatía, ¿no? Recuerdan que eso es empatía, ¿no? Entonces, poner en lugar del paciente, ponerse en el lugar de nuestros usuarios de servicio de salud, evidentemente el trato tiene que ser de la manera como que uno quisiera que lo trate, ¿ya? A nadie no le gustaría que cuando uno va dolido al hospital, a un establecimiento de salud, encima le recibe un trato inadecuado, o sea, y evidentemente la dolencia no solamente va a ser de carácter físico, sino va a haber una dolencia del alma también, ¿no? Del espíritu, en la cual una persona recibe maltrato por parte del profesional de la salud. Pero si es lo contrario, es absolutamente importante. Muchas veces, muchas enfermedades se curan básicamente porque reciben un buen trato, porque el profesional de la salud le saluda, le mira la cara y le habla con mucha, con calma, con tranquilidad, ¿no? Con mucha paciencia. Y eso un 80%, digamos, digamos, de la terapéutica lo hace el trato, ¿ya? Lo hace el trato. Y un 20% hace el medicamento, ¿no? Eso es, así funciona, digamos, la medicina. Si ustedes tienen un paciente con anemia, el sulfato ferroso hace el 20% y el 80% lo hacen ustedes con su, ¿cómo se llama? Con su terapéutica, enseñando que debe comer hígado, que debe comer vaso, que debe comer espinaca, que debe comer lentejas. Todas esas cositas que es enseñanza, eso hace el 80%. Y la diferencia 20% lo va a hacer el sulfato ferroso que lo den ustedes. Por eso es importante el trato en el establecimiento de salud. Ya es básico el establecimiento de salud. Muy bien, y no solo eso, porque cuando una persona se siente bien, evidentemente ese bienestar mental ayuda en que el sistema inmunológico pueda mejorar, ¿ya? Yo soy residente de psiquiatría, y en psiquiatría evidentemente manejamos esa parte bastante, ¿no? El tema del trato. El tema del trato es básico en una persona que está afectado en su salud emocional. Imagínate maltratar a una persona ansiosa, ¿no? O maltratar a una persona con depresión. O sea, sale Te darían una crisis. Exactamente, si es un depresivo y le maltrata, seguramente sale de emergencia y se va a tirar debajo del carro. Y así es, así funciona, ¿no? Entonces, algo más nos querías comentar, Jessica. Sí, profesor, esto tenemos que tenerlo, creo que bien claro nosotras como futuras obstetras. Jessica, ¿nos quieres comentar algo más? Sí, profesor, ¿me escucha? Compañera, se te escucha bajito. Ah, ya. A ver, ahí Entonces, ahí se me escucha. como señalábamos, una paciente, por ejemplo, con una afectación, una depresión postparto, una gestante que está deprimida porque lamentablemente la realidad de que vivimos es difícil, ¿no? Hay muchas gestantes adolescentes, hay muchas gestantes que son, que no tienen pareja,
o que, no sé, de tantas circunstancias que pueden causarle una afectación al estado de ánimo de la gestante. Puede estar deprimida, puede estar ansiosa, puede estar triste, puede estar, no sé, tantas cosas que puede presentar una gestante, ¿no? Y la realidad evidentemente hace que esté en ese estado. Y la profesional de la salud que tiene que ayudar que mejore su salud emocional y la salud mental de esa gestante, si bien es cierto, no es disfuncional, me significo, no está patológico, sino, pero sí afectado, está un poco ansiosa, está un poco deprimida, está un poco estresada, o está, no sé, irritable, a ella tenemos que ayudar. A ella tenemos que ayudar. ¿No? Rosa, ¿nos querías comentar algo? Sí, que también debemos promover demasiado la salud mental porque está dejado de lado muchas veces y no lo tomamos en cuenta porque aparentemente nosotros parecemos bien sanos, pero cuando uno va a psicólogo no porque estés mal, sino para quererte a ti mismo, para mejorar tu salud mental, para completar ese esquema holístico que dice la salud, que es el completo bienestar biofísico, mental, biopsicosocial también. Exactamente, ¿no? Entonces, mira, es que como el tema de el trato, este tema de la empatía, que es parte de la bioética clínica, es importante, ¿no? Y básicamente es eso, ¿no? Y este tema de la empatía ya viene, como hemos dicho, está escrito en nuestras, digamos, en las Sagradas Escrituras si son creyentes, ¿no? Y Jesús nos enseñó de esa forma, o sea, que debemos tratar a los demás como quisiéramos que nos traten. No solamente porque en realidad eso es digno, sino también porque ayuda en medicina bastante, ayuda un montón, ya bastante en ciencias de la salud. Que lo trates bien a tu paciente se va a ir absolutamente agradecido y te va a bendecir, ¿no? Y si le maltratas a tu paciente, se va a recordar de por vida, o sea, no solamente de ti, sino se va a recordar de tu mamá, de tu abuelita, de tu tatarabuela también, ¿no? Entonces esas cositas son importantes. El trato es básico, es elemental en prestaciones sanitarias, ¿ya? Puede ser mal profesional, pero si tienes buen trato vas a ser exitoso. Entonces, si tienes buen trato, además sabes lo básico, vas a ser exitoso. O sea, exitoso no en el sentido económico, no necesariamente, ¿no? Sino vas a tener mucho cariño de los pacientes. Esas cosas que no tienen valor, ¿no? Esas cosas que no tienen ningún precio, digamos, que no puede ser determinado, expresado en términos económicos. ¿De cuánto vale que un paciente te aprecie? Muchísimo, ¿no? Muchísimo, ¿no? Muy bien, entonces eso es bioética, ya el trato, digamos, correcto, ¿no? Con respeto, todas esas cosas es bioética clínica. Muy bien, ahora, muchas pacientes, para efectos, digamos, muchos pacientes te quejan, te denuncian porque los has maltratado. No porque hayas hecho mal el tratamiento o el diagnóstico. Muchas veces, muchas denuncias de mala práctica, básicamente es por el tema de una mala relación médico-paciente, usuario de servicio de salud paciente, paciente contra el profesional de la salud. Cuando hay mala relación, cuando empiezan a debilitarse, ese paciente te va a denunciar. ¿Ya? Con razón o sin razón te va a denunciar, entonces, por presunta mala práctica profesional. Ciertamente, el solo hecho que se falta en respeto es una mala práctica profesional, porque en realidad no debería perderse el tema de respeto en una relación usuario-servicio de salud, profesional de salud. Desde el momento en que el profesional de salud empieza a gritarse con su paciente, eso es una mala práctica, es una mala praxis de carácter ético, finalmente. Pero también puede constituir un delito de maltrato, ¿eh? Porque recuerden que en nuestro Código Penal actualmente tenemos el maltrato al paciente como delito. El delito de maltrato existe, ¿ya? Pero, otra vuelta, ¿no? El paciente, si eres buena persona, más que buena persona, si tienes buena relación, buen trato, el paciente puede serte equivocado. Nos equivocamos como cualquier otro ser humano. Nos podemos equivocar en el tratamiento, en el diagnóstico. Pero si lo has tratado bien, ese paciente te va a disculpar. No te va a perdonar, ¿no? Pero te va a disculpar y no te va a denunciar. Sí, nos hemos equivocado. Sí, es un doctor bueno, sí, se puede equivocar. Así funciona la mente humana, ¿ya? Así funciona el ser humano. Entonces es importante. El tema del trato es elemental en ciencias de la salud. Muy bien. ¿Cuál es el objeto de la bioética?
asegurar el respeto a través de las innovaciones tecnológicas del ser humano y la bioesfera. Es lo que estábamos señalando hace rato, ¿no? Estábamos precisando cómo es que no solamente es el tema del ser humano, ¿no? Sino también es del medio que nos rodea, ¿ya? Asegurar el respeto de la biosfera, asegurar el respeto del, ¿cómo se llama? Del medio ambiente, ¿no? De la conservación de la especie, no solamente humana, sino de la especie animal y vegetal que, de la cual formamos parte. Muy bien. ¿Cuál es la finalidad de la bioética? La finalidad de la bioética es el análisis racional de los problemas morales ligados a la biomedicina y su vinculación con el ámbito del derecho y de las ciencias humanas, ¿no? Eso en relación a la bioética clínica, ¿no? Ciertamente una relación médico-paciente, usuario de servicio de salud, profesional de salud, tiene que analizarse desde la perspectiva del derecho y de las ciencias humanas, ¿no? Siempre existe ese tipo de problemas, ¿ah? Eso es absolutamente posible y evidentemente tiene que analizarse. Oye, o sea, esa relación que existe entre el usuario y lo que ha existido, digamos, cuán racional es, ¿no? A eso se refiere, ¿ya? Por eso es el análisis racional, o sea, la razonabilidad y racionalidad de ese tipo de vínculos. Muy bien. Ahora bien, en relación a la bioética clínica, ¿qué temas, por ejemplo, están vinculados con el tema de la bioética clínica, ¿no? En ciencias de la salud tenemos bastante, ¿no? El tema, por ejemplo, de trasplante de órganos, ¿no? El tema de trasplante de órganos. El tema de, digamos, del uso de las células madre, ¿no? El uso de las células madre. Entonces, las células madre, por ejemplo, es una tecnología en proceso de desarrollo todavía, pero que en algún momento tiene que haber pleno desarrollo en la cual a través, digamos, de células madres se pueda obtener órganos, digamos, órganos individualmente, ¿no? Entonces, recordemos que nosotros derivamos de dos células, ¿no? Esas dos células, a medida que van pasando, se van multiplicando, ¿no? Se van multiplicando y hay un momento en que un grupo de células va a dar lugar al cerebro, otro grupo de células al corazón, otro grupo de células, que son las células madre, va a dar al riñón, otro grupo de células va a dar lugar al hígado. Y como vemos, las células madres tienen esa, ¿cómo se llama? Esa cualidad, ¿ya? Esa cualidad de dar origen a células, a órganos y a tejidos, ¿no? A órganos y a tejidos, ¿ya? Entonces, ciertamente, por ejemplo, habida cuenta que actualmente tenemos un desabastecimiento extremo de los órganos, en algún momento se puede llegar a esa situación, pero sin afectar la vida humana, ¿no? Sin afectar la vida humana, ¿ya? Entonces, eso en relación al trasplante de órganos. Técnica de reproducción, por ejemplo, ¿no? Entonces, el tema de vientre de alquiler, por ejemplo, o tema de subrogación materna, eso es un tema de bioética, ¿no? ¿Hasta qué nivel o cuándo debería ¿cómo se llama? De permitirse el tema de la subrogación materna, ¿no? O sea, que si, por ejemplo, una persona joven sufre un accidente y tiene traumatismo uterino, ¿no? O un primer embarazo termina con aborto, ¿no? Y tienen que hacerle histerectomía y nunca más va a poder tener, ¿no? Nunca ha tenido hijo. ¿Qué hacemos? O sea, esa señora, digamos, tiene que aceptar la realidad de que no va a tener descendientes. Eso sí hay que pensarlo, ¿no es cierto? Sí hay que dar una posibilidad a esa mujer que no tiene útero y que le han hecho histerectomía muy temprano, a los 30, 35 años, sin que tenga un hijo, sí tiene que tener una opción de tener un hijo, un descendiente, si es que así lo desee, ¿no? Si es que así lo decida. Lo que no podemos hacer, lo que estamos haciendo en el Perú, ¿no? Decir, oye, está prohibido. Oye, pero esa mujer o esa pareja que quiere tener un hijo, pero que no puede, a través de un método natural, tiene que darse alguna opción, alguna alternativa. Y uno de ellos, evidentemente, es la técnicas de reproducción asistida, ¿no? Uno de ellos es la subrogación materna. Ciertamente no se debe, obviamente, permitir que se alquile vientres, ¿no? Eso no es, digamos, no es una solución adecuada, ¿no? Pero lo que sí se puede hacer es que, por ejemplo, es que
la que puede gestar no necesariamente tiene que ser una persona ajena a la familia, sino puede ser la hermana, por ejemplo, esta de la mujer que perdió, la señora que perdió el útero, por ejemplo, ¿no? La hermana, la mamá, o sea, una persona cercana, ¿no? Tiene que tener algún vínculo de parentesco para efectos de, digamos, evitar el tema del negocio de la reproducción asistida, ¿ya? Eso es importante, como tiene que darse solución a ese tema. El tema de la ingeniería genética, el consentimiento informado de que hemos estado hablando, el tema de la relación usuarios profesional de la salud, el tema en relación al origen de la vida, al final de la vida, ese tema es bien absolutamente, digamos, debatido en el tema de la eutanasia, por ejemplo, ¿no? Es bien debatido, ¿no? Cuándo se debería permitir, cuándo no. Lo que no podemos hacer es, evidentemente, que una persona con cáncer terminal que sufre todos los días de dolores. Eso no esa situación no es digno con la vida humana. Una persona que tiene cáncer terminal, le han declarado que su enfermedad es incurable, es irreversible. No solo es irreversible su enfermedad, sino además digamos, esa patología le causa sufrimiento extremo a una persona, como es un cáncer, por ejemplo. Y evidentemente no porque estemos en pro de la vida, tenemos que aceptar el sufrimiento. Eso no me parece racional, ni tampoco parece cristiano, ¿no? No creo que Cristo crea en el sufrimiento, ¿no? El ser humano. No creo que diga, hoy mira, ya estás con cáncer y tienes que sufrir hasta el último de tu vida, ¿no? Hasta el último minuto de tu vida. Entonces, ese tema es interesante, ¿no? Y en consecuencia, yo creo que el tema de la muerte asistida o el tema de la muerte, ¿cómo se llama? De la... no necesariamente eutanasia, sino el tema de la terapia o el tratamiento paliativo y el respeto de un proceso de muerte natural tiene que ejercerse de manera plena, ¿no? Ayudar en ese proceso también. Entonces, eso, por ejemplo, en relación al fin de la vida, ya no es en relación al fin de la vida. Obviamente la investigación en seres humanos no es otro punto, ¿ya? En el mundo existe una serie de perspectivas que se llaman enfoques de la bioética. Ya siempre los europeos piensan distinto que los americanos, ¿no? Siempre los europeos piensan en relación cómo enfrentar cómo hacer que, digamos, cómo tender ese puente hacia el futuro. Digamos, los americanos tienen un enfoque distinto a los europeos, ¿no? Eso es importante, ¿ya? No solo eso, sino que la bioética es más, tiene origen americano, ¿ya? La bioética tiene origen americano. Y digamos, uno de los principales precursores es Potter. Y nace en 1971, en 1971. Los principios de la bioética es del 78, ya no es muy antiguo. El 71, o sea, no más de 50 años, nace la bioética en Estados Unidos. Y como no es antiguo, es un concepto nuevo, ¿no? No es como la ética que nace en Grecia y que es del siglo IV antes de Cristo. Es muy, muy antiguo la ética, ¿no? Y en Europa, más que bioética, a ella se le conoce como ética de la vida, ¿ya? Ética sanitaria, ¿no? Entonces, eso es importante tener como concepto, ¿ya? Tradicionalmente, digamos que la ética americana o la bioética no es antiguo, no es tradicional, ¿no? Y nace en el informe Belmont, y en el informe Belmont, ¿cómo se llama? Se recogen los principios, estos principios de la bioética, que son la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y el tema de la justicia, ¿ya? El informe Belmont es un informe hecho para el Congreso americano a raíz de la investigación denominada Tuskegee. ¿En qué consistió? Mira, esto fue en el 71, se descubre en el 71. ¿Y qué es lo que ha estado pasando? Recuerden que la sífilis es una enfermedad infecciosa, crónica, de varios estadios, ¿no? Primario, secundario, terciario, cuaternario, ¿no? Entonces, y para la sífilis, tenemos tratamiento desde la Primera Guerra Mundial.
¿no? Desde que apareció ¿cómo se llama? La penicilina, teníamos Penicilina. tratamiento para la sífilis, ¿ya? Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Entonces, habida cuenta que la sífilis ya tenía tratamiento, no se podía saber exactamente cómo evolucionaba esta enfermedad sin tratamiento, ¿no? Usualmente ya se daba tratamiento cuando se diagnosticaba como sífilis primaria, o sea, como chancro duro, ¿no? Como chancro duro. Entonces, pero había estudios, más que estudios, había, digamos, reportes en las cuales decía que la sífilis hay secundaria y terciaria en las cuales se caracterizaba, o sea, tenía una serie de características clínicas, ¿no? Pero no pues, se podía saber, ¿por qué? Porque tendrías que permitir que la enfermedad evolucione de manera natural sin tratamiento. Recordemos que la sífilis es una enfermedad de larga data, ¿no? Una terciaria a los 10 años, ¿no? Una secundaria a los 2 años. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Entonces, a un grupo de personas afroamericanas con sífilis no se le dio tratamiento. Ya en Estados Unidos no se les dio tratamiento por 10 años. Y la han estado observando a estos pacientes para ver cómo se comportaba su sífilis. Cómo evolucionaba de primaria a secundario a secundaria a terciario, ¿no? Y qué características clínicas presentaba, qué complicaciones. Eso es absolutamente antiético, no solamente antiético, eso es indigno contra la salud, contra los derechos humanos. Y entonces, eso fue un escándalo en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo se llama? Y le solicitan a un grupo de expertos para que hagan un informe. Ese informe es el informe Belmo. Ya ahí entren al Google, o sea, si les interesa ese como historia, ingresan y van a ver de qué se trata el informe Belmo. Pero nace de ese informe, esa investigación Tuskegee, que básicamente es para, ¿por qué? Porque se ha descubierto que se estaba observando a pacientes afroamericanos con sífilis sin tratamiento para efectos de determinar cómo evolucionaba la enfermedad de manera natural. ¿Ya? Lamentablemente, en mérito de esa situación, nace el informe Belmont, y es un informe para el Congreso americano, ya Congreso de Estados Unidos, y evidentemente, de esa fecha, pues, el tema de los ensayos clínicos, la investigación en seres humanos es absolutamente controlado, ya controlado. Muy bien. Eso en relación a la bioética. Y la bioética europea tiene una tradición cultural propia, ¿no? O sea, es tan antiguo que viene de la Grecia, ¿no? De la Grecia antigua y obviamente tiene una identidad, una cultura propia, ¿no? En el caso de la bioética americana, está sustentado en el deber y en el derecho. Básicamente, ¿qué debe hacerse y qué derechos tiene? ¿No? ¿Qué derechos tiene y qué deberes tiene una persona? ¿Cuáles son los derechos de un paciente? ¿Cuáles son los deberes del médico, por ejemplo? ¿No? ¿Cuáles son los derechos de la obstetra y cuáles son los deberes de su paciente? Eso es bioética, o sea, deberes. En el caso de la bioética europea, más está sustentado en principios, en virtudes, ¿no? En virtudes, básicamente, ¿ya? Muy bien. En Estados Unidos este tema es interesante. La mayoría de los profesionales, la mayoría de los usuarios buscan resultados respecto a la prestación sanitaria, ¿no? Buscan resultados. Vas al hospital, el resultado tiene que ser la curación, ¿no? Pero no necesariamente es posible eso, ¿no? Pero más o menos a eso está enfocada la ética americana, la bioética americana. Pero en el caso europeo, evidentemente, es el tema del servicio, ¿no? Mira, yo no te puedo garantizar que te puedas curar, pero sí te voy a dar mis servicios profesionales para procurar tu curación, ¿no? O para procurar que no te enfermes cuando se trata de un tema preventivo, ¿ya? Muy bien. En la bioética americana es la que nace el consentimiento informado, los comités de ética, ¿ya? El diálogo de deliberación respecto a algunos extremos o un tema, digamos, polémico, ¿no? El tema de la eutanasia, o hay que conversar y debatir de qué se trata, cuándo se puede, ¿cómo se llama? O sea, se puede aceptar, ¿no? Entonces, ahí viene el tema de la bioética americana, diálogo y deliberación. No solo eso, sino dice, mira, todos los casos de esta naturaleza donde hay temas éticos difíciles, tiene que ser visto por un comité de ética. Ya, eso es importante. Y evidentemente el consentimiento informado, ¿no? Antes de los 70, 78, no había consentimiento informado.
Recién, el consentimiento informado es recién. ¿Ya? Muy bien, este cuadrito es importante y es pregunta de examen. ¿Ya? Este cuadrito es importante y es pregunta de examen. Clases de bioética. Bioética general, básicamente relacionado con los fundamentos éticos y fuentes documentales. Bioética especial, por ejemplo, la bioética especial analiza los grandes problemas como el aborto, la eutanasia, experimentación con embriones, como etc. Y la bioética básicamente con la toma de decisiones, ¿ya? Con la toma de decisiones. Algunos, digamos, ejemplos o, digamos, aspectos en los cuales se aplica, por ejemplo, la bioética especial, al inicio de la vida, por ejemplo, el tema del aborto, el técnica de la reproducción asistida, los embriones sobrantes, la ingeniería genética, la clonación, el control de la natalidad de la población, índices de fertilidad, la codificación del genoma. Todas esas cosas están relacionadas con la ética en el inicio de la vida, ¿no? El inicio de la vida. El tema de la clonación, por ejemplo, ¿no? El tema de la relación médico-paciente, el consentimiento informado y los documentos de voluntades anticipadas, el VIH-Sida, experimentación en ensayos clínicos en seres humanos, los trasplantes, los xenotrasplantes también, ¿no? Entonces, eso está relacionado con la bioética de la relación médico o profesional de salud, usuario de servicios de salud. Ética al final de la vida, la eutanasia, el suicidio asistido, la retirada o el no inicio de los tratamientos de soporte vital, los cuidados paliativos y la muerte cerebral. En temas económicos, por ejemplo, la distribución de recursos sanitarios, ¿no? Recientemente les he comentado, creo, por ejemplo, recursos sanitarios, ventilador mecánico. Teníamos tanta demanda de ventiladores mecánicos con el COVID y no sabíamos cómo distribuir nuestros ventiladores, ¿no? ¿A quién le ponemos en ventilación mecánica? ¿A quién, no? El que está más joven, el que tiene mejor pronóstico, el que no tiene ningún factor de riesgo, el que tiene menos de 60, el que tiene menos de 50, ¿no? Entonces, pero la edad por sí solo no debe ser un criterio de discriminación, ¿no? Entonces, esas cositas son importantes, se tiene que debatir y determinar cómo va a ser. Eso pasó en nuestro país, y no solamente en nuestro país, en el mundo. En el mundo hubo problemas en los cuales las pacientes que tenían más de 50 años ya no los intubaban, no los metían ya en cuidados intensivos. Eso pasó hace ¿cuánto? 5, 6, 7 meses. No es de hace tiempo. Eso es lo que pasaba en el mundo. Entonces, el tema de distribución de recursos sanitarios como ventiladores es un tema importante. Actualmente, por ejemplo, discúlpame Rosa, voy a tener, ¿cómo se llama? Ahorita termino la idea. El tema, por ejemplo, de distribución de las vacunas, ¿no? El tema de la distribución de las vacunas. Hay países en el mundo que todavía están vacunados. Pero no sabemos cómo están no solo sabemos, ni siquiera sabemos cómo están en África. ¿Cuántas personas estarán falleciendo? No sabemos cómo están enfrentando la pandemia. Y no sabemos si están vacunándose o no. Eso es importante, esa es distribución de recursos sanitarios en forma de vacunas. Distribución de recursos sanitarios solo en el Perú, por ejemplo. Lima hay una vacunación, si no me equivoco, que ha llegado a 70%. Pero hay lugares del Perú que la vacunación es bajísima. ¿Por qué? Porque no les envían, dice, la cantidad de vacunas. Eso es un tema de distribución también. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando empezaron a vacunar y ahora decimos, oye, ¿a qué vamos a empezar a vacunar? Decían, no, vamos a empezar a vacunar a los profesionales de salud. Ya, bueno, porque están en primera línea. Después a los policías, a los militares. Sí, porque estaban en las calles. Después decían, no sé, ponían una serie, digamos, de criterios, ¿no? A quienes priorizamos. Eso es bioética, ¿ya? ¿Cómo distribuimos nuestros recursos sanitarios? ¿A quién administramos antes o cómo priorizamos, ¿no? Eso es un tema interesante en relación a la bioética económica y salud, ¿ya? Nuevamente, sociales, repercusión de la biotecnología en la vida humana. Ahora sí, Rosa, discúlpame, que nos querías comentar algo. Sí, profesor, justo con respecto a los ventiladores, recordé la noticia de la organización de salud que pedía dinero a los familiares para disponer de una cama UCI, y pues estarían quitándoles
la ventilación a un paciente crítico para darles al familiar que ya habían pagado ya su monto. Exactamente, eso es un tema ya, no solamente es antiético, sino además es delincuencial, ¿no? Entonces, recuerden que esa gente que ha hecho eso en el tema de la salud en el Almenara, si no me equivoco, está con 8 meses de prisión preventiva, ¿no? Ese es un tema, Sí. digamos, una falta de valores absoluto en una sociedad como la nuestra, ¿no? Entonces, ¿cómo? No hay forma de que una persona pueda negociar con la vida y la salud de las personas. Eso no es admisible en ninguna sociedad, ¿no? Menos en un ser humano. Entonces, mira, hoy dame 50.000, que estaban pidiendo 70.000, ¿no? Dame 70.000 y mañana te consigo una cama de cuidados intensivos de Almenara. Entonces, evidentemente, una persona afectada, y necesita, se puede prestar, endeudarse y aceptar esas condiciones, ¿no? Lamentablemente, acepta esas condiciones. Si es tu mamá, si es tu hijo, el ser humano por naturaleza muere, ya muere por sus hijos, por ejemplo, por su mamá, eso es natural. Evidentemente se va a endeudar, se prestará, no sé, se arrodillará y hacemos, ¿ya? Y eso, ese tipo de situaciones hay lamentablemente gente, de muy mala fe, sin valores, sin principios, lamentablemente realiza ese tipo de, digamos, de actividades y lucra con el dolor ajeno. Ya eso no es humano de ninguna manera. Y eso es doblemente inaceptable si se tratase de profesionales de la salud. No es eso, no podemos, no se debe de admitir. Eso no solamente es contrario a la ética, ese es el tema de la bioética. ¿Se acuerdan los principios de la bioética? Eso está relacionado con el tema de la justicia, este último, ¿ya? El tema de la justicia, acá, por ejemplo, el que respeta, dice, principios éticos, autonomía, eficiencia y justicia. El tema de la distribución adecuada de los recursos sanitarios está relacionado con el tema de la justicia, ¿ya? Principio bioético de la justicia. La distribución equitativa de los recursos. La distribución justa de los recursos, ¿ya? La distribución justa y equitativa de los recursos, ¿no? O sea, hay que darle a quien le corresponde, no al que lo paga, ¿no? Al que le corresponde. ¿A quién corresponde? Tiene que haber un orden de priorización, definitivamente. Tenemos que priorizar porque no es posible atender a todos. ¿Y cómo priorizamos? Tenemos que priorizar en base a criterios preestablecidos. Ya dice, mira, estos son los criterios de priorización. Que tenga menos de 50, que no tenga ningún factor de, no sé, de morbilidad o gravedad. ¿Por qué? ¿Por qué estamos priorizando? Porque hay más posibilidades, porque tiene mejor pronóstico. ¿Ya? Entonces, pero tenemos que escribir antes, porque si no tenemos criterios de priorización, pasa lo que pasó en el Perú. Le dejamos de que un sujeto, un delincuente, gestione y distribuya los recursos. Y ese delincuente va a distribuir los recursos sanitarios limitados que se tiene en base a los intereses económicos. Lamentablemente es lo que pasó, ¿no? Entonces, ¿pero por qué hace eso? ¿Por qué? Porque no hay criterios, ¿no? Nunca en nuestra vida se nos ha ocurrido que nos íbamos a llegar a esa situación. ¿Ya? Pero ya era una situación que era difícil, ¿no? Ya había limitaciones con camas UCI en el Perú, ¿no? Y seguramente se hacía, ya sé cómo se llama, determinaba los criterios para digamos, para el acceso a ese tipo de servicios limitados, ¿no? La ética es un mecanismo de defensa social. Como conclusiones, ciertamente es un mecanismo de defensa social, no es una forma de defender a la sociedad. Muy bien. La bioética tiene dos orígenes: filosofía basada en el conocimiento de la biología y clínica de la investigación médica, ¿ya? Además, la bioética es el reclamo de una ciencia y sabiduría. Ya, eso es importante. Pues el hombre se ha convertido en el cáncer de la tierra. Ese es otro tema, ¿no? El tema de la bioética ambiental. El tema de la bioética ambiental. Lamentablemente, donde pone el pie el hombre, el ser humano en general, lo malogra donde pone el pie, ¿no? Entonces, tenemos muy poca empatía
no solo con nuestros semejantes, sino también con el medio ambiente, ¿no? Con el medio ambiente. Depredamos, lo malogramos, tiramos la basura en la calle, tiramos nuestra mascarilla en el mar, en los ríos, en los lagos. Y así, lamentablemente, es una conducta un poco, bastante desempática, ¿ya? Desempática, ¿no? Con la tierra y con el medio ambiente. Eso en psiquiatría se llama idiotez afectiva. Ya eso es interesante, el tema de no sentir simpatía, apatía por una persona cercana o por el medio ambiente. ¿Ya? Esas personas que son así de un poco, que no cuidan el medio ambiente, que no se ponen en el lugar de la otra persona, de un semejante, en psiquiatría se conoce como idiotez afectiva, ¿ya? Por ahí leo, la idiotez afectiva se relaciona con eso, de esa persona que no tiene sentimientos, que no tiene afecto, ¿no? Que no tiene afecto por la tierra ni por el prójimo. Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Preguntas, dudas? No, profesor. Muy bien.